Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. 15 minutos para pensar todo lo que nos pasa en Vorterix.com. Muy buenas noches. Alejandro Dumas fue un novelista francés, hijo de un general del ejército francés que al morir dejó a su familia prácticamente en la ruina y tuvo que abandonar pronto sus estudios. Y en París, tras una experiencia como pasante de abogado, Alejandro Dumas fue escribiente para el duque de Orleans y consiguió completar su formación de manera autodidacta. Y se dice que arruinado, vivió los últimos años de su vida a costa de sus hijos. Pretendió escribir más de 1.200 obras, pero dejó la nada despreciable cifra de unos 300 libros y numerosos artículos que hicieron de él uno de los autores más románticos, más prolíficos y populares de Francia. Dumas pasó por todos los géneros literarios y la dramaturgia, autor, entre otros, del Conde de Montecristo. ¿Y por qué hago referencia a Alejandro Dumas? Porque hay una anécdota que muestra la habilidad que tenía para responder el tipo. Dice que en una fiesta de los salones literarios de París, a Dumas le presentaron a un hombre. Y delante de los presentes, este hombre interrogó a Dumas y dice: tengo cierta curiosidad, señor Alejandro, ¿es cierto que usted es cuarterón? Cuarterón es hijo de español y mestiza, o de española y mestizo, ¿no? Entonces él dice: sí, en efecto lo soy, contestó Dumas, y no trató de ocultar sus orígenes. Entonces el tipo seguía escarbando y dice: ¿y su señor padre? Ah, mi señor padre era mulato, respondió el escritor, ya medio molesto, viste, por la impertinencia, pero a la vez divertido por la falta de tacto del tipo. ¿Y su abuelo, señor Dumas? Bueno, mi abuelo creo que era un negro, de eso no cabe la menor duda. Ajá. ¿Y podría saber qué era su bisabuelo? Dijo. Un mono, señor mío, un mono. Porque mi linaje comienza donde termina el suyo. Literalmente hay testigos de esa charla y hay que tener clase y sabiduría para responder así. Como si Alejandro Dumas no pudiera ser lo que fue por su origen o linaje, ¿no? Eso es ser prejuicioso. ¿Qué es un prejuicio? Es una idea o una opinión preconcebida y mayormente negativa respecto de algo o de alguien, ¿no? Es tener un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar la realidad de quién es la persona. Entonces los prejuicios, como dice la palabra prejuicio, un juicio antes de tiempo, con su sentencia obviamente, sin derecho ni siquiera a un juicio justo, forman parte de los procesos mentales inconscientes del ser humano y modifican subjetivamente su capacidad de percibir la realidad. ¿Y cómo se generan los prejuicios? Bueno, generalmente sobre ideas que no tienen fundamento, que poco o nada tienen que ver con lo que puede experimentarse en la vida real. ¿Cuántas veces nos sentimos diferentes al resto? ¿Cuántas veces juzgamos por las apariencias cuando sabemos que, como dice la frase, las apariencias engañan? ¿Cuántas veces miramos distinto o con otros ojos a los demás? Ahora, todos somos iguales ante la ley y ante los ojos de Dios. Un nene de 10 años entró en un bar y se sentó en una mesa. Y la camarera le puso un vaso de agua frente a él. El nene dice: ¿cuánto cuesta un helado de chocolate con almendras? 50 centavos, dice la camarera. El nene se fija cuánta moneda tiene y dice: ¿y cuánto cuesta un helado solo, sin almendras? Y algunas personas estaban esperando por una mesa, la mujer se estaba un poco impaciente. Nene, no sé, 35 centavos, dijo de mal modo ya, ¿no? Y el nene empieza a contar las monedas. Dice: bueno, deme el helado solo, sin almendras. Y la mesera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue. El chico agarra el helado, se lo toma, deja el dinero y se retira. Cuando la camarera volvió, empezó a limpiar la mesa y tragó saliva cuando vio que junto al plato vacío estaban los 35 centavos del helado sin almendra y 25 centavos más, que era su propina. O sea que el pibe prefirió no comerse la almendra para dejarle la propina a ella. Y ella prejuiciosamente pensó que este estaba regateando. El prejuicio es una predisposición axiomática para aceptar o rechazar a las personas por sus características sociales, que bien pueden ser reales o imaginarias, ¿no? Dicen varios sociólogos. Entonces, desde la psicología social, es una condición humana
que nos inclina a responder de cierta manera frente a un estímulo de acuerdo a un precepto o un canon anterior, que a veces es mental, la mayoría de las veces es mental de cada quien. De acuerdo a las teorías modernas, el prejuicio es una actitud aprendida, en base a experiencias que la persona ha tenido a lo largo de su vida, especialmente en su infancia, lo que escuchó de sus padres, porque los chicos aprenden en primer lugar lo que la familia le enseña, lo que la familia piensa del mundo, antes de conocer esos eventos por sí mismos. Por eso un prejuicio nace en el seno del hogar y puede tener consecuencias negativas porque se parte de un juicio de valor negativo ante un grupo basado en una información insuficiente o incompleta. Es una forma distorsionada de interpretar la realidad. ¿Me explico? Por esa razón es que el prejuicioso tiene mucha dificultad para aceptar a los demás. Es que muchas personas creen que es verdad lo que piensan. Hasta que no le muestren pruebas, ellos creen que es verdad, que el otro es como él piensa. William James decía que un gran número de personas piensa que están pensando cuando no hacen más que reordenar sus prejuicios. No, estoy pensando. No estás pensando, estás reordenando tus propios prejuicios. Expresiones como, ¿qué crees? Todos los hombres son iguales. Che, todas las mujeres son así. Las mujeres son todas unas locas. Las rubias son todas tontas. Los sudamericanos son todos mentirosos. Los argentinos son todos insoportables. Los judíos son todos miserables. Los árabes son todos terroristas. Las mujeres brasileñas son la más linda que hay. La comida italiana es la mejor del mundo. Los europeos son educados. Y eso que estoy diciendo light, Hay cosas peores que no quiero meterme porque hieren solamente de ponerlas como ejemplo. Entonces, sumemos a la lista el caso de los negros, los judíos, los chinos, los gordos, los bolivianos, los peruanos, los chaqueños, porque hasta entre nosotros, entre los argentinos, ¿y qué cree cordobés? Y este es jujeño. ¿Qué sabe este si viene de Formosa? Somos así. Otros tienen prejuicios por las orientaciones sexuales, los inmigrantes, los refugiados, y así podríamos seguir. Entonces, discriminación y prejuicio son dos hermanos de sangre. Y es que cuando se instala un prejuicio en una persona es muy complejo después superar esa confusión. Porque los prejuicios son previos al juicio de la razón. Por eso vivimos lo que vemos a diario, cómo se discrimina y lo sumamente prejuicioso que somos. Los argentinos somos muy prejuiciosos, La palabra de estos negros, estos cabecitas, todavía lo tenemos muy metido en nuestro lenguaje. Masarin Banaji, que es una estudiosa india del comportamiento humano y además una gran profesora de Harvard, yo la sigo, ella señala que los prejuicios implícitos vienen de la cultura, que los seres humanos tienen la capacidad de aprender a asociar dos conceptos muy rápidamente, eso es innato, lo que podamos enseñarnos a nosotros mismos y lo que elijamos asociar es cosa nuestra. O sea que Banaji señala que es posible una educación contra los prejuicios. Sin embargo, el cómo hacerlo es lo que todavía resulta problemático o que no tenemos muy claro. Y esto se debe a que cuando se intenta educar, se hace contra los estereotipos que ya están instalados. Por eso cuesta tanto desinstalar los prejuicios. Por eso tanto la familia como la escuela tienen que hacer un esfuerzo extra al promover el pensar y actuar con independencia, sin ese prejuicio de que todos los que viven en una villa son todos los delincuentes, porque hay gente trabajadora que le toca en este momento tener escasos recursos. Nosotros podemos decir, no, cuídate ahí, son todos delincuentes. Nosotros cuando generalizamos es un prejuicio. Entonces, cuando logramos establecer una comunicación con otros sin prejuicios, abrimos un canal para una escucha activa por parte de la otra persona. Y nos predisponemos a escuchar mejor al otro. O sea, sin los prejuicios se puede aprender. Gordon Allport es una de las figuras más destacadas de la psicología social que estudió el fenómeno del prejuicio, ¿no? El tipo es psicólogo y trabajó también en la Universidad de Harvard. Y él definió el prejuicio en una tesis muy importante, que es fascinante, donde dice que el prejuicio es la etiqueta negativa que se hace en base a creencias adquiridas a través de personas, escucha, y situaciones importantes en el desarrollo del individuo, especialmente durante la infancia y a través de la familia. Vos fíjate que
que es un prejuicio espantoso, decir, todos los curas son pedófilos o abusadores de niños. Como es espantoso decir, todos los pastores son chanta y viven de la gente. Eso es generalizar. Porque hay gente muy buena, entre pastores y curas. Como decir, insisto, todos los periodistas reciben un sobre por debajo de la mesa y son funcionales al gobierno. O sea, no podemos generalizar. Todos los políticos son ladrones. Hay gente que se mete en la política porque quiere ayudar al país, si no, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces, la funcionalidad de los prejuicios radica en que, en cierta forma, es una manera de simplificar el mundo. Cuando categorizamos a las personas en base a sus rasgos más llamativos, en vez de profundizar en quiénes son, te ahorra el esfuerzo, evita el cansancio. Aquel es chanta, aquel es sinvergüenza, aquel es garca, el otro... Así hacemos. ¿Y qué incide? Los factores culturales, que viene de una generación de prejuicios. Es habitual que en la familia o en una cultura concreta se promuevan comentarios y creencias sobre ciertas personas, que a veces se las ve como correctas, ¿no? Entonces es como que se institucionaliza aquello de piensa mal y acertarás. Además se fomenta el criticar a los demás antes de tomar una visión empática y tratar de ponerse en el lugar del otro. Entonces se simplifica el mundo, ¿viste? Yo me acuerdo, sin maldad, mis viejos, ¿sabés cómo identificamos a los negocios de mi barrio? El carero de la vuelta, porque una vez nos cobró el alpiste o el carbón más caro, le quedó el carero de la vuelta. Comprarle, espantoso esto, comprarle, no le compres al sucio de allá, andate, este era el carero, el sucio, el judío, el tano, son estereotipos. Entonces cuando vos sos pibe, te vas quedando esa cosa, ¿no? Esa idea equívoca que causa daño a los otros. Y los prejuicios también pueden darse en situaciones en las que se tenga una creencia falsa sobre un determinado grupo. Por ejemplo, suponer que todas las personas finesas son inteligentes porque Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Eso es prejuzgar. Eso es implicar sobrevalorar la inteligencia. No, vos no sabés, los finlandeses son todos inteligentes. No, debe haber burro también. O sea que los prejuicios interfieren en forma significativa en nuestro día a día. Y hay muchas actitudes, pensamientos, predisposiciones y sentimientos que pueden hacer cambiar nuestro comportamiento de forma llamativa. Por ejemplo, tildar de zeta a alguien cuando lo nombran. ¿Viste? O tocarse o agarrarse ahí abajo. Te tocas parte del cuerpo porque ahuyentás la mala suerte. Hay tipos que le arruinaron la vida por eso. Es un prejuicio. No, que si lo mencionás, no sabés, te agarrás algo. Entonces, hay dos conceptos dentro del prejuicio. El de homogeneidad exogrupal, que es cuando se cree que las personas que son de otro grupo se asemejan entre ellas, ¿no? Y ¿qué querés? Son bolivianos, y son argentinos, y son todos mexicanos, ¿qué puede esperar? Cuando crees que son todos iguales. Y heterogeneidad endogrupal, me lo tuve que aprender porque no es fácil, endogrupal, cuando se cree que las personas del grupo propio, esas sí son más distinguibles unas de otras. Por ejemplo, un blanco puede tener la creencia equivocada que todos los negros son ladrones, mientras que cuando se habla del problema de la inseguridad entre blancos, no, es que hay blancos buenos y hay blancos malos. Ah, no, todos los negros son todos ladrones y los blancos son buenos y malos. ¿Me entendés? O sea, un experimento donde se eligieron a más de 20 chicos de 11 años que se fueron de campamento. Y fueron divididos en dos grupos que se alojaron en campamentos alejados para evitar cualquier contacto inicial entre ambos grupos. Pasaron unos días y los investigadores hicieron que los grupos tuvieran contacto mediante competiciones deportivas que los hacían enfrentar. Y esos contactos generaron fricción, eran grupos hostiles unos con el otro, esa hostilidad fue tan alta que los encargados tuvieron que acelerar la última fase de la investigación porque se iban a matar a golpes. Y en ella fomentaban el contacto en la última fase entre los miembros de ambos grupos, haciendo que tuvieran que mancomunarse para lograr algunas metas. Entonces, de la misma manera que los investigadores habían generado tensiones entre ambos grupos, generaron amistad y simpatías en la última fase. Y ahí demostraron que las personas que no se conocen mucho pueden colaborar para beneficiarse mutuamente y se puede romper la barrera de los estereotipos. O sea que el tener creencias negativas de los demás es algo negativo que causa mucho daño.
José Ingeniero dice en El hombre mediocre que los prejuicios son creencias previas a la observación. Insisto, nadie es más que nadie y menos basado en prejuicios. Voy a terminar con esto. Hay una historia verídica que plantea esto de los prejuicios. Ocurrió en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia, bien germana, toma su bandeja, ¿viste?, con el menú en el mostrador del autoservicio y se sienta en una mesa. Se da cuenta que se olvidó los cubiertos, vuelve a levantarse para buscarlo y cuando vuelve descubre con sorpresa que un chico negro, africano por su aspecto, se sentó en su lugar y está comiendo de su bandeja. Y la piba se siente agredida, desconcertada. Pero dice, bueno, este africano debe estar acostumbrado al sentido de propiedad privada, a la intimidad de los europeos. Capaz que ni tiene plata para pagarse su comida. Entonces la chica se sienta frente al tipo así con jeta, lo mira comer y el pibe le está comiendo la comida. Se sonríe y sigue comiendo el pibe. Y a continuación la alemana comienza a comerse de la bandeja de él, intentando aparentar la mayor normalidad. Y el chico hasta deja que le saque la comida. Y van comiendo juntos toda la comida, el postre, y cuando acaban el almuerzo, la alemana se levanta a buscar un café y descubre que en la mesa vecina, detrás de ella, su propio abrigo colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. Ella se equivocó de mesa. Y esta anécdota maravillosa que fue publicada en una columna de la escritora Rosa Montero en El País, marca apenas de qué manera a veces somos prejuiciosos y consideramos al otro distinto o inferior por cuestiones de piel, raza, religión o gustos sexuales. Hay que liberarse de los prejuicios. Todos somos humanos, personas distintas nada más, y eso es lo que nos hace rico. La diferencia es lo que nos potencia, no las igualdades. Si no, corremos el riesgo de hacer el ridículo como la pobre alemana, que se creía superior mientras que el africano la dejaba comer de su bandeja y tal vez el nene estaba pensando, y estos europeos están todos locos, vienen y te comen de la bandeja. No nos convirtamos, como dice Alejandro Dumas, en prejuiciosos sobre nuestro origen. ¡Que tengan una divina noche! Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Reviví todas estas reflexiones en el canal de YouTube de Vorterix.com.